Lucas capítulo 22, versículo 31, 30 y 32. Dice la palabra del Señor: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Leámoslo una vez más. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este hombre llamado Simón, hermanos, es el discípulo conocido como Pedro, el apóstol Pedro. Apóstol Pedro, conocido como un hombre lleno del Espíritu, un hombre que pudo, bajo la guianza del Espíritu, guiar a la iglesia en la parte judía, en los primeros años de la iglesia cristiana, y fue una bendición tan grande. Sabemos que este hombre, un hombre lleno de debilidades, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, dice la palabra que aún los enfermos, cuando él pasaba la sombra y los enfermos sanaban, y tanta bendición que hubo en este hombre. Pero este texto que llama su atención en este momento, a él se le dijo algo. Jesús le dijo eso: Simón, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he clamado, yo he pedido por ti para que tu fe no falte, y una vez tú confirmado, regresa y confirma a tus hermanos. Yo quiero hablar en esta tarde, hermanos, bajo este tema. Dios puede y desea restaurar nuestras vidas para su gloria. Dios puede y desea restaurar nuestras vidas para su gloria. Tal vez alguno de los que estamos acá puede decir: hermano, yo he cometido diversos errores a lo largo de mi vida. Puede ser también a lo largo de su vida cristiana, que usted puede pensar: hermano, ¿habrá restauración para mí? ¿Habrá algo que me vuelva a ese lugar de intimidad con el Señor? ¿Habrá algo que vuelva mi corazón al Señor, así como tal vez estuve cerca anteriormente? Pero hermanos, si algo yo les puedo decir, es que el Señor está sobre todo interesado en restaurar su vida y la mía. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que hacer con su vida y con la mía. Con usted Dios no ha acabado, ni tampoco conmigo. Hay mucho más de su gloria. Por lo tanto, analicemos a la luz de la palabra lo que este hombre Simón, que después Jesús le cambió el nombre a Pedro, que significa piedra, ¿qué fue lo que él pasó? Las etapas de la restauración que vivió Pedro para alcanzar los propósitos de Dios, ya no en sus fuerzas, más bien en el poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos de restauración, mis hermanos, estamos hablando de hecho, significa eso, volver a ese estado en el cual algo es a su estado original. Pedro era un hombre, un discípulo de Dios, muy impulsivo, pero había en él una disposición para el Señor. Y cuando hablamos de restauración, yo les quiero hablar en esta tarde acerca de las 6 etapas de la restauración del apóstol Pedro, que puede traernos a nuestro corazón muchísima bendición. Dividiremos estas 6 etapas en 2. En primer lugar, la primera y la segunda etapa es previo al error, previo a la falla. Y las siguientes 4 etapas es después, cuando él empezó, ya después de su error. ¿Por qué es necesario que hablemos acerca de la falla y algo previo al error? Porque, hermanos, para que haya una restauración es porque ha habido un error. Para que nosotros seamos restaurados es porque ha habido algo que se ha roto, algo que no está en su lugar. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículo 30. Y ustedes pueden ahí tener sus Biblias para poder seguir la lectura. La primera etapa, Mateo 26, capítulo 26, versículo 30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Qué lindas palabras. Pueden sonar como palabras llenas de fe, ¿verdad? De fuerza, de fortaleza. El problema que tenía Pedro quizás es que no sabía que se encontraba frente a él a Jesús, el omnisciente, el que sabe todas las cosas por el Espíritu Santo. Jesús, el Hijo de Dios, le dijo, todos se van a escandalizar de mí. Pero él dijo, Jesús, hay una equivocación en tu frase, hay una equivocación en tu forma de pensar. Hay uno que no se va a equivocar y ese soy yo. Yo no me escandalizaré de ti jamás. Yo nunca me voy a escandalizar. La primera etapa, mis hermanos, para la restauración, como les comentaba, las previas, la primera etapa es la autosuficiencia. Cuando el corazón de Pedro, él consideraba que podía hacer aún contrario a lo que Jesús había dicho. En su corazón había una disposición genuina quizás, pero también había una autosuficiencia. Él consideraba de que en sus fuerzas él podía hacer lo que él pensaba que podía hacer. Y ese es el pequeño gran problema que muchas veces también se aloja en nuestro corazón. Tal vez no muy consciente, a veces tenemos buenas disposiciones, pero hay algo de autosuficiencia en nuestro corazón. Y así fue como Pedro, al recibir la noticia que Jesús le dijo, me negarás 3 veces. Y él dijo, ¿cómo va a ser esto posible? Yo creo que Jesús se está equivocando. La primera etapa entonces, hermanos, es eso, la autosuficiencia. De hecho, la palabra dice de que antes de la caída está la soberbia. Y eso así es. Entre más nuestro corazón considera que lo puede hacer, más cerca está la caída. Pero yo deseo, hermanos, que no veamos en el caso de Pedro la caída como algo negativo, más bien como el instrumento purificador que Dios iba a usar para hacer de este hombre lo que Dios de antemano había dispuesto para él. Entonces, aunque este hombre en primera instancia mostraba cierta autosuficiencia, veamos la segunda etapa en el mismo capítulo 26 de Mateo, en el versículo 69. Cuando dice la palabra en la misma página, prácticamente en la misma página, el versículo 69 de Mateo 26, Pedro estaba fuera sentado en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. La segunda etapa que deseo llamar su atención, hermanos, con respecto a la restauración, es la caída, es el fallo, es el error. Al menos en la palabra del Señor son algunos versículos que separan estos 2 acontecimientos. No sabemos exactamente cuántos días específicos separaron este acontecimiento, pero no fueron más de 3 quizás. Porque el Señor ya iba a orar a Getsemaní antes de decirle a Pedro que le iba a negar. Y eso fue justamente antes que aprisionaran a nuestro Señor Jesucristo y empezaran a hacer con Él según como hicieron con Él. Lo que quiero llamar su atención es que un par de horas después, Pedro tiene esta actitud. Y de hecho la negación podemos ver que va en aumento. La primera ocasión simplemente dijo, no, yo no conozco a ese hombre, y lo negó.
La segunda instancia dijo, yo les juro que no conozco al hombre. En la tercera instancia, aparte de negarle, juró y maldijo y dijo, yo no conozco a tal hombre. ¿Qué ocurrió con ese Pedro? Yo nunca me escandalizaré de ti, yo nunca te voy a negar, yo iré hasta la muerte contigo. Pero la realidad es que Dios necesita quebrar al hombre. Dios necesita quebrantar el corazón del hombre. Y en el caso de Pedro, Dios amaba tanto a este hombre, Jesús amaba tanto a este hombre, que él lo que quiso era sacar a luz lo que había en su corazón. Tal vez él se avergonzaba de nuestro Señor Jesucristo. Él no sabía qué hacer en ese momento porque Jesús ya lo tenían, agarrado previo a la crucifixión. Pero Pedro lo negó al Señor, lo maldijo, aún juró. Pero él se acordó de las palabras que Jesús le dijo. Tal vez algunos de nosotros de igual forma, en diferentes instancias en nuestra vida, tal vez nos avergonzamos de Cristo. Le negamos al Señor, tal vez no directamente diciendo yo no conozco a Cristo, pero tal vez ahí en la empresa donde nosotros trabajamos, tal vez en los negocios, nos dicen, bueno, ¿qué te parece si hacemos una movida? Y a veces por pena uno baja su cabeza y participa. Por ejemplo, eso es negar a Cristo, es no hacer la voluntad de Dios. O tal vez nos movemos en contextos donde palabras soeces, obscenas entre los amigos y el Espíritu Santo nos dice, sal de ese lugar. Pero simplemente por intentar agradar a las personas nos quedamos en lugares como esos, negando al Señor, es decir, dándole la espalda al Señor. Y muchos otros tipos de errores que el Espíritu Santo tal vez trae a nuestro corazón en este momento. Hay muchas formas en las cuales negamos a Cristo, pero muchas veces también hemos dicho, Señor, contigo hasta la muerte. Señor, después de esta hora, aquí no hay nada que me va a apartar de ti, Señor. Hoy sí, yo te prometo, Señor. La verdad que el Señor a veces de igual forma usa estos ejemplos para hablar a nuestra vida. La segunda etapa entonces es el error, el fallo, la caída de este hombre, que de igual forma nosotros podemos caer y a veces continuamente, pero algo quiere hacer el Señor y es restaurar nuestra vida. Y para que eso ocurra, Él necesita un instrumento de quebrantamiento. Y cada uno de nosotros el Señor sabe, porque el bisturí de Él es tan directo. El bisturí de Cristo es perfecto. El bisturí del Señor parte justamente y rompe los tejidos que tienen que ser tejidos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos restaurados. Y Él sabe qué tejidos tiene que romper en cada una de nuestras vidas. Dios es soberano, Dios es perfecto. En el caso de Pedro, tuvo que hacer esto. La tercera etapa, hermanos, y es ya la primera etapa después del error. Y la tenemos ahí en el versículo 75, ahí mismo en Mateo 26, en la segunda parte, donde dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Saliendo fuera, lloró amargamente. Yo creo que estas palabras resuenan en todos los hijos de Dios. Porque cuando nosotros le fallamos al Señor, esta frase, la hacemos nuestra. Decimos, Dios, ¿cómo pude haberlo yo hecho? ¿No les ha ocurrido en más de alguna ocasión, hermanos, que a veces nos sometemos a la voluntad de la carne y después cuando volvemos en sí decimos, Dios, ¿cómo lo pude yo hacer? Esta frase llorar amargamente, hermanos, es algo profundo, es algo intenso. Este hombre al salir de ese lugar donde negó a Jesucristo 3 veces, dice la palabra de que él volvió en sí justamente cuando salió y lloró amargamente, como quien dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? Yo no soy ese mismo hombre, yo no soy así. Lloró amargamente. La tercera etapa para la restauración, hermanos, y esta quizás es de suma importancia, y sin esto no se continúa quizás, es el arrepentimiento. Si algo Pedro tuvo, a pesar de negar al Señor con juramento, con maldición,
es que él supo arrepentirse. Él lloró amargamente. De hecho, en la palabra no se nos dice acerca de qué fue de Pedro después de este momento. En el relato en el Evangelio según San Juan, Juan el escritor, él menciona de que él estaba al pie de la cruz con María, la madre de Jesús, y otra mujer también. Pero de Pedro no se nos dice nada. Seguramente Pedro vio de lejos el Gólgota. Seguramente Pedro estaba únicamente, tal vez no existían los telescopios, pero de lejos viendo. La palabra no nos dice, por lo tanto tampoco nosotros sabemos qué ocurrió. Pero quizás lleno de vergüenza, lleno de pensar, este hombre es el Hijo de Dios. Por revelación divina yo dije, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí está en la cruz. Pero él lloraba amargamente, mis hermanos. Y esa es la bendición del arrepentimiento. Produce una tristeza tremenda. Y es con lo que el apóstol Pablo, años adelante, en la segunda carta a los hermanos en Corinto, menciona lo siguiente en el capítulo 7, en el versículo 9 y 10. Ahora me gozo, hermanos, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero en el caso de Pedro, esa tristeza, esa amargura de espíritu, ese llanto honesto, era esa tristeza producida por el Espíritu. Que él decía, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que yo le haya fallado a Cristo de esta forma? ¿Cómo pude yo haberle negado de una forma tan directa? Pero mis hermanos, la primera parte, la primera etapa de la restauración después del error es el arrepentimiento. Y debemos saber algunos detalles acerca del arrepentimiento. En primer lugar, la palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, un cambio en la forma de pensar. Es decir, Pedro entendió que había hecho lo malo. Entonces, él dijo, ahora cambiaré mi forma de pensar y viviré para los propósitos de Cristo. Muy similar al hijo pródigo. El hijo pródigo, un muchacho que quiso experimentar acerca de la vida, pero él era hijo de su padre. Pero él dijo, padre, entrégame los bienes que me pertenecen, y él se fue. Su hermano lo acusó con su padre diciéndole, este es su hijo, papá gastó todo tu dinero con rameras, y este hombre estaba perdido, estaba ahí apacentando cerdos y no podía comer aún ni la comida de los cerdos. Pero dice la palabra algo muy interesante, y ese es el arrepentimiento, que él volvió en sí. Él volvió en sí. Y dice la palabra en esa parábola, y volviendo en sí, pensó, ¿cuántos jornaleros mi padre tiene en su casa? Yo le voy a pedir, yo regresaré a él y le pediré aún que me haga uno de sus jornaleros, porque no merezco ser llamado su hijo. La grandeza del volver en sí. Ese es el arrepentimiento. Por eso no hay que confundir, mis hermanos, aunque a veces se manifiesta en llanto, cuando uno está tal vez triste o piensa en lo duro que pueden ser las consecuencias. Qué duro, y uno llora, es que va a ser terrible, sí. Pero eso no es arrepentimiento. Juntamente con el arrepentimiento, como es un cambio de mentalidad, entonces viene un cambio de actitud. Por eso el verdadero arrepentimiento ya no permite que esa persona que se ha arrepentido vuelva así duramente, ¿verdad? La palabra, así como el perro vuelve a su vómito. El arrepentimiento no permite, más bien el Espíritu Santo, por medio del arrepentimiento y la nueva vida en Cristo, no permite que se vuelva a lo mismo. En el caso de Pedro, fue totalmente quebrado, lloró amargamente, dice la palabra del Señor, y él se arrepintió de todo corazón. La tercera
etapa entonces de la restauración es el arrepentimiento. El arrepentimiento es únicamente dado por el Espíritu. No es algo que nosotros podemos gestar, sino por pura misericordia de Dios viene a nuestra vida, así como la salvación por la fe en la gracia de Cristo. El Espíritu Santo de igual forma viene a nuestra vida cuando algo hemos hecho no de acuerdo a su voluntad. Él está ahí golpeando nuestro corazón y produce tristeza. Y esto es lo lindo, lo mismo que dijo el hijo pródigo: Padre, contra ti, solo contra ti he pecado. El arrepentimiento de igual forma conlleva eso: entender que todo error es contra el Señor. Tal vez nuestros errores de alguna u otra forma conlleven consecuencias. Y eso quizás sea natural, porque el error conlleva consecuencias. Pero cuando un corazón ya ha sido arrepentido, pues las consecuencias las toma y las vive, pero aún en gozo, porque el Señor ya le perdonó. Y uno dice: Padre, tal vez yo hice esto, pero por tu gracia me has limpiado de mis errores y ahora puedo vivir para alabarte a ti, para darle la gloria al Señor. Entonces, hermanos, después del error, en primer lugar, este hombre se arrepintió. Lloró amargamente. Dijo: Señor, perdóname, Señor. Una cuarta etapa entonces para la restauración, después del arrepentimiento, y es esto muy importante, es ese encuentro, esa confrontación con la honestidad de nuestro corazón. La palabra del Señor nos da una historia muy bella en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y quisiera contarles un poco de trasfondo antes de llegar a ese texto, versículo 15 de Juan, capítulo 21. Después que Jesús murió, Él resucitó al tercer día. Como les comentaba, no se sabe absolutamente nada de Pedro. Pero se sabe de Pedro hasta cuando Cristo resucitó. Cuando dice la palabra de que María vino a avisarle a los discípulos al tercer día, cuando ella había ido al sepulcro: Cristo ha resucitado o no está ahí. Dice que cuando ella regresó, Juan y Pedro salieron corriendo. Juan llegó primero, y así especifica la palabra, porque Juan corrió más rápido que Pedro. No sé si Pedro era algo gordito o qué, pero la realidad es que Juan corrió más rápido que Pedro. Y Juan llegó primero, pero ahí estaba Pedro. Dice la palabra que Juan se quedó afuera, pero Pedro entró y tocó ahí. Dijo: no está, solamente encontró el sudario de nuestro Señor Jesucristo y las otras vestiduras que habían ahí. Y después de ese encuentro, Él se manifestó una vez más a todos. Ahí estaba Tomás. ¿Se recuerdan esa historia cuando Tomás dijo: yo no voy a creer? Él se manifestó a ustedes, pero yo no lo voy a creer. Y Él se manifestó donde estaban todos los discípulos, etcétera. Pero en todos esos momentos no había habido un momento íntimo entre Jesús y Pedro. Y Pedro necesitaba esa confrontación con el corazón en amor. Jesús de igual forma necesitaba acercarse a Pedro. En una ocasión entonces, allá en el capítulo 21 de Juan, dice Pedro a todos los pescadores, eran como 7, vamos a pescar. Porque bueno, el Señor Jesús ya resucitó, se nos aparece de vez en cuando, pero yo creo que este cuento se ha terminado. Dice la palabra de que ellos fueron a pescar, pescaron toda la noche, no pudieron pescar nada. Y cuando regresaron a la playa, encontraron a un hombre que era Jesucristo, pero los discípulos no sabían que Él era Jesucristo. Y Jesucristo les dijo: vayan una vez más y ahora pesquen del lado derecho, echen sus redes al lado derecho. Y ellos obedientemente, sin saber que era Jesús, fueron y pescaron. Y dice la palabra exactamente que pescaron 153 peces. No dice el tamaño, imagínense qué tremenda pesca. Y cuando ellos después que pescaron, dice la palabra que Juan se volteó a ver a ese hombre y gritó: es el maestro. Dice la palabra que Pedro se puso su vestuario, se tiró al mar y nadó hasta la playa. Y encontramos esta confrontación, que es la cuarta etapa de la restauración. Versículo 15, capítulo 21 de Juan, donde dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hay un detalle, mis hermanos, muy importante en estos textos de la palabra del Señor, que lastimosamente en el castellano no se logra percibir la riqueza que hay en esta frase, pero en su idioma original, las primeras dos ocasiones Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Es esa palabra ágape, que significa el amor sincero, amor verdadero, amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Pero en la tercera ocasión, Jesús usó la palabra fileo, que esa palabra es una, digamos, es una palabra no tan intensa para connotar amor. Es lo que nosotros diríamos cariño, tenemos cariño. No sé cuántos de los esposos aquí, si le dicen a su esposa, mi amor, yo te tengo cariño. Pues yo sé que no sé si dormiríamos esa noche en esa casa. Realmente decimos, mi amor, yo te amo. Yo te tengo cariño. Lo que el Señor Jesús estaba intentando sacar del corazón de Pedro era la honestidad. Porque tal vez en el pasado Pedro era un hombre que decía las cosas, pero a veces no llegaba Jesús a lo profundo de su corazón. Pero algo ocurre cuando el hombre ya está quebrado. Y es que abre su corazón porque ya no sabe qué hacer. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas la primera vez? Y el Señor Jesús sabía todo. Y le dice, sí, yo te amo. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Y en la tercera ocasión le dijo, si de alguna forma podemos pasarlo, ¿verdad?, al español, Pedro, ¿tú me tienes cariño? Y él se entristeció que le dijera eso, porque él sabía que Pedro no le amaba, más bien que le tenía cariño. Es decir, abrió el corazón de Pedro y él dijo, tú sabes todas las cosas. Como quien dice, tú sabes que mi amor por ti ha sido, a través de los años, se ha visto con errores, con problemas. Y le dijo, tú sabes que yo te tengo cariño. Tú sabes que yo te amo. Hermanos, esa confrontación con el corazón restauró completamente la vida de Pedro. Es decir, a veces, hermanos, nosotros erramos, pero podemos decir esas mismas palabras de Pedro. Señor, a veces la verdad es que yo no te amo, no sé cómo, Señor. Hay cosas que en mi vida no están justamente como deben estar, pero tú sabes todas las cosas. Más bien lo que ocurrió ahí es que Jesús quería saber lo que había en el corazón de Pedro. Él deseaba saber con profundidad lo que había en su corazón, y él sabía que este hombre ya lo había ganado. ¿Por qué? Cuando un corazón se rinde, cuando un corazón se quiebra, ahí el corazón ya está abierto. Ya no hay autosuficiencia, porque ya sabe que no hay de qué jactarse. Y por eso llegó el versículo 18. Miren lo que dice la palabra del Señor. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Específicamente el versículo 18 decía que Pedro iba a morir de esa forma. Pero tiene la idea de igual forma de decirle a Pedro, Pedro, cuando tú eras un joven, dice, cuando eras un joven te ceñías e ibas donde tú querías. Es decir, cuando eras antes
este episodio tú hacías tu voluntad. Pero ahora vas a dejarte ceñir, es decir, vas a rendirte a la voluntad del Padre. La restauración tiene ese poder, volver nuestro corazón completamente al Padre. Entonces, en cuarta etapa, hermanos, que este hombre vemos ahí, es esa confrontación con su corazón. Confrontación honesta a lo que había, escarbando ahí. La verdad que el Señor Jesús no tenía que escarbar mucho. Solo decirle: Pedro, me tienes cariño. Pedro dijo: tú lo sabes todo. En quinto lugar, hermanos, la quinta etapa para ser restaurados es lo que vamos a llamar confirmar a los hermanos o el servicio. Veamos qué interesante fue esto. Aún antes de la caída de Pedro, de su error, de su fallo, de su negación, como gustemos llamarle, Dios ya tenía algo con él. Y le dijo: una vez tú vuelto, confirma a los hermanos. Algo ocurre cuando los hijos de Dios son restaurados. El Señor los usa con poder. El Señor puede hacer grandes cosas con nuestras vidas. Entonces, como les decía, el capítulo 22 de Lucas, versículo 32 dice: una vez tú vuelto, confirma a los hermanos. Y en esta misma confrontación en amor y con el corazón de Pedro, en 3 ocasiones, la primera vez después de preguntarle: ¿me amas?, Jesús le decía: apacienta mis corderos. Versículo 16: pastorea mis ovejas. Versículo 17: apacienta mis ovejas. Es decir, Pedro, la obra que Dios tiene contigo, este fallo, esta caída no la ha quitado. Más bien, ahora es el tiempo que Dios te va a levantar y te va a restaurar. Pero tú debes regresar y confirmar a los hermanos. Hay mucho todavía que Dios tiene que hacer contigo, Pedro. Y lo mismo quizás resuena en nuestros oídos en esta tarde. Hay mucho que Dios todavía tiene que hacer en nuestra vida. Hay restauración a los brazos de Cristo para aquellos que se disponen de todo corazón. Confirmar a los hermanos. Pedro, en quinta instancia, esta quinta etapa, es que él decidió confirmar a los hermanos. Es decir, una vez vuelto, él decidió estar con ellos. No se apartó como diciendo: Señor, era tan vergonzoso eso, yo te negué de una forma tan terrible. Pero al Señor Jesús no vio eso como un impedimento para que Dios no continuara su obra. Más bien lo vio como un proceso en el cual este hombre tenía que pasar para llegar a ser entonces restaurado. La última etapa, hermanos, la sexta etapa, vamos a llamarle la restauración de la piedra total. El hombre, Simón, ese era su nombre, pero Jesús, cuando lo conoció, le dijo: yo cambiaré tu nombre. Ya no será Simón, sino tu nombre ahora va a ser Pedro, que significa piedra, una piedra. Y vemos un hombre totalmente restaurado, dando gloria al Señor en Hechos capítulo 2, versículo 14. Y yo sé que tal vez puede ser extenso, hermanos, pero me encantaría que leyéramos todo el primer discurso de Pedro, las primeras palabras que él se levantó. Pero yo deseo que mientras leemos esta escritura, podamos tener ese cuadro de aquel hombre autosuficiente, de aquel hombre que negó a Cristo de una forma bastante hostil y directa. Pero miremos a este hombre cuando fue lleno del Espíritu Santo, restaurada la piedra. Versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto.
y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y continúa diciendo Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, a quien yo negué, no dice eso, ¿verdad? Pero a él lo negó. A quien yo negué, pero él me restauró. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro de David está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en tu trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús que yo negué, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Gloria al Señor. Una piedra, ya no autosuficiente, sino dependiente en el poder del Espíritu Santo totalmente. Hermanos, hay restauración para aquellos que tal vez se han apartado del Señor, o tal vez no se han apartado, pero han errado. Hay restauración, claro que sí hay, pero es necesario, y con esto concluiremos, lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 57, versículo 15. A el alto y sublime, aquel que habita en la eternidad, y que su nombre es el Santo. Y dice la palabra: Él habita con los humildes y con los quebrantados de espíritu, para hacer vivir, aleluya, a los humildes, y para vivificar al corazón quebrantado. Tal vez tú estás acá. El impedimento para la restauración es levantar una barrera en el corazón. A veces nuestro corazón, por mecanismo de defensa o por lo que sea, levanta ciertas barreras que no permite. Dios envía palabra, pero no permite accesar, porque el corazón aún no ha sido quebrantado, no ha sido humillado. Más bien decía David: me fue bueno, Dios, que me hubieras humillado. Para ser restaurados se requiere humildad. Y Pedro fue humilde, aunque era autosuficiente, etcétera, pero él fue humilde y Dios lo usó. Dios quiere usar su vida y mi vida para su gloria. Así que, hermanos, hay restauración para aquellos humildes que se acercan al Señor con un corazón quebrantado. Padre, gracias por tu palabra, Jesús. Gracias, Señor, porque en ti está nuestro propósito. En ti está nuestra vida. Yo quisiera, hermanos, en esta tarde, si entre los que estamos acá hay amigos, hay personas que todavía no han entregado su vida a Cristo, que aún su corazón no ha sido rendido a Cristo y sus pecados aún no han sido borrados, porque aún no ha creído por la fe en Jesucristo. Pero te quiero decir, amigo y hermano, aquellos que nos ven por la televisión también, de que solamente hay salvación en una persona y su nombre es Jesucristo. Dios entregó a Jesús para salvarnos, y Dios ha hecho maravillas en muchos de los que estamos en este lugar, y nuestra vida puede ser un ejemplo para la gloria del Señor. Pero ahora Cristo tiene algo contigo. Ahora Cristo quiere hacer algo contigo. Los que nos ven por la televisión,
Dios te está llamando. Y este es el día de salvación, que tú rindas tu vida completamente a Cristo, diciendo: no hay nada en mí que yo pueda hacer para quitar mi pecado. No hay obras, no hay nada. Más bien lanzarme a los pies de Cristo. Si eres tú tal vez esa persona, y si tú estás en este lugar, o los que nos ven por la televisión, pero si tal vez tú estás en este lugar y tú dices: yo quiero rendir mi vida a Cristo. Si ustedes desean, ahí donde sea que están en este lugar, si pueden levantar su mano para que podamos saber y orar juntos. Si habrá alguien que aún no ha entregado su vida a Jesucristo en este lugar, de aquellos que nos visitan por primera vez, o tal vez algunos que ya han venido, pero en su corazón saben que aún hace falta, que aún no está rendida su vida a los pies de Cristo. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, por la televisión, donde sea que tú te encuentres, puedes decir: Padre Dios, ahora yo reconozco que he pecado contra ti. Perdóname, porque no hay ninguna otra forma que yo sea perdonado a menos que tú lo hagas. Y tú lo has hecho, he entendido, al enviar a Jesús para morir por mí. Y ahora, por la fe en lo que Jesús hizo, yo te pido perdón. Y yo recibo por la fe el perdón de mis pecados. Y por la sangre que Cristo derramó en la cruz, yo recibo la limpieza de mis pecados. Ahora, hazme una nueva criatura. Yo quiero vivir para ti. Transforma totalmente mi vida. Y aquí estoy para ti. Pero de igual forma, hermanos, a los que estamos en este lugar, tal vez alguno de nosotros ha errado, ha fallado, y el Señor, a lo largo que su palabra era predicada, el Espíritu Santo puso tal vez un área en su vida. Usted dice: ¿habrá restauración para mí? ¿Habrá algo para mí? Claro que sí, Dios quiere restaurarnos. Yo quisiera únicamente hacer algo esta tarde. Si alguno de los que estamos acá dice: hermano, el Señor ha hablado a mi vida. Yo soy ese Pedro, soy ese Simón, pero yo quiero ser restaurado. Si eres tú esa persona y estás en este lugar, solo quisiera pedir que tú levantes tu mano para que yo pueda orar por ti. Si tú dices: yo necesito la restauración del Señor. Yo necesito la restauración del Señor. ¿Habrá alguien? Si donde sea que está en este lugar, levanta su mano allá. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios les bendiga. Mientras entonamos este canto, ahí levanta tu mano y vamos a orar, porque el Señor tiene todavía mucho camino con cada uno de nosotros. Aleluya.